En la ronda de entrevistas a los candidatos, esta tarde nos visita Juan Gascón, que es el candidato de Izquierda Unida, Sumar, Verdes Equo, a la presidencia de la Junta. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Su programa recoge la aplicación de una renta universal de 3 años para jóvenes que se queden o regresen a Castilla y León. ¿Puede facilitarnos más detalles sobre esta promesa electoral? Sí, creemos que, tenemos un lema en la campaña que es el orgullo de quedarnos, ¿no? Y en ese orgullo de quedarnos también viene, ¿no?, la posibilidad de que haya gente que haya salido de Castilla y León y que quiera regresar a su comunidad. Creemos que hay mucha gente que está en esas condiciones y creemos que la política tiene que actuar para ver cómo somos capaces de que la gente joven regrese a Castilla y León para llevar aquí a cabo sus proyectos de vida. Pero en cuanto han cifrado que debería ser esa renta, ¿a quién se le concedería exactamente? Bueno, en realidad no tenemos el estudio económico, ¿no?, de la propuesta política, que luego habría que ver cómo somos capaces de desarrollarla en caso de que gobernáramos. Pero no puede darnos algún detalle más. Le digo porque resulta aparentemente bastante llamativa, ¿no?, la propuesta. Es decir, 3 años de renta garantizada universal a los jóvenes, o bien que se queden o bien que retornen de los sitios en los que se encuentran. Es una propuesta diferente. Bueno, creemos que nosotros podemos ayudar en ese ámbito también, o sea, no solo a los que retornan, sino a aquellos que quieren emanciparse de sus padres, ¿no?, y no tienen recursos para poder hacerlo, ¿no? El paso previo, yo viví de alquiler bastantes años, y el paso previo a la independencia, ¿no?, tiene que ver con que haya ayudas públicas, ¿no?, que eso es la parte que nos parece relevante, ¿no?, la ayuda para gimnasio, la ayuda para sacarse el carnet de conducir. Creo que hay que hacer políticas serias que hablen de las cosas concretas de la gente, ¿no? La gente tiene un problema grande con la vivienda y creo que ahí es donde poner el foco, y el foco tiene que ver con ver cómo somos capaces de ayudar a la ciudadanía que tiene problemas de tener acceso a una vivienda y de volver a Castilla y León, y en ese ámbito es en el que queremos nosotros trabajar. También proponen una ley de aplicación a las grandes fortunas para que tributen en la comunidad los más ricos. No sé si tienen detectado si es que los más ricos de Castilla y León están tributando fuera, o en todo caso, ¿en cuánto creen que se podría cuantificar esta recaudación? Sí, ahí en el sistema de financiación tenemos un estudio que ha hecho Carlos Sánchez Mato, que es un reputado economista, ¿no? Tenemos a Alberto Garzón, quiero decir, hay gente de Izquierda Unida, hay economistas como también Javier Gutiérrez, Óscar Carpintero, Santiago Álvarez, ¿no?, gente que están en la órbita de Izquierda Unida, de Movimiento Sumar y de Verdes Equo, que está trabajando, ¿no?, y que puede asesorar en ver cómo somos capaces de articularlo. Pero no tienen una cifra de referencia concreta de referencia, no la tenemos. No tenemos el estudio detallado, tenemos el programa político de qué es lo que queremos hacer, luego habría que ver cómo plantearlo. Sí es verdad que en el ámbito de la financiación autonómica está como más desglosado, ¿no?, de manera, o sea, no en el programa como tal, sino en un programa específico con 40 y pico páginas de cuál sería nuestra propuesta en positivo para financiar la comunidad. Lógicamente serían como 2 planteamientos básicos. Una es la fiscalidad en lo económico, ¿no?, que quien más tiene más pague, y la otra es la fiscalidad en lo ecológico, que quien más contamine, que normalmente suele ser quien más tiene, que también más pague. Proponen también la creación de una empresa pública de energía renovable. ¿Con qué propósito? Bueno, creemos que al final el proceso de generación de energía renovable en Castilla y León está creciendo muy al albur del mercado, y consideramos que la Junta tiene que tener un papel más eficiente, ¿no?, y más activo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Mucha gente pues ha entrado en dinámica de ver cómo somos capaces de generar nuestra propia energía. De hecho, Castilla y León genera varias veces la cantidad de energía que consume. Lo que tenemos que conseguir también es ver cómo somos capaces de que esa energía que nosotros generamos no vaya a otras comunidades, sino también poder desarrollar nuestra propia comunidad. ¿Debería disfrutar Castilla y León de una discriminación positiva por ser precisamente eso, la comunidad que más energía limpia produce de España? Sí, nosotros entendemos que tiene que haber una discriminación positiva, y además que tiene que tener un papel protagonista. Castilla y León, que es una comunidad, aunque geográficamente está central, pues es una comunidad que es periférica en determinados ámbitos, también en el ámbito de lo político, y nosotros creemos que hay que recuperar, ¿no?, ese papel de una Castilla y León que pueda tener un papel protagonista dentro del Estado. Es curioso porque creo que todo el mundo coincide en que eso debería ser así, pero no termina de cuajar nada en esa línea. La propia ministra, Teresa Rivera, antes de ir a Europa, reconoció que Castilla y León tenía derecho a disfrutar de una ventaja competitiva por ser precisamente el lugar en el que han proliferado muchísimo las instalaciones que producen energía limpia, parques eólicos, plantas fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Es decir, ese impacto se soporta aquí, pero luego la energía que se produce en una gran medida se exporta a otras comunidades que no tienen ese impacto.
Creemos que ahí lo que hay que plantear es cómo somos capaces de construir una Castilla y León en positivo, ¿no? O una Castilla y León residual con todo aquello que no tienen otras comunidades autónomas, ¿no? El modelo de macrogranjas o el modelo de las grandes plantas de generación de biometano nos parece que es algo que hay que olvidar, que no puede ser que generemos energía a costa de la soberanía alimentaria, pero también a costa de la contaminación de nuestros pueblos, de que haya pueblos que no puedan consumir agua del grifo, ¿no? Creo que eso es relevante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Cómo somos capaces de que la transición energética y la transición también en el modelo productivo sea una transición que no olvide que los pueblos tienen que ser lugares habitables. No nos vale que Castilla y León sea un espacio donde se puedan generar economía per se, sin que haya un proyecto de cómo somos capaces de planificarlo y de qué manera no olvidamos, ¿no?, a quienes están siendo perjudicados por este modelo que genera energía, pero no genera energía para que nosotros la consumamos. Están siendo precisamente muy críticos con la implantación de plantas de biogás en el territorio, pero en definitiva no es esto cerrar un círculo adecuado, es decir, los residuos que se generan se reciclan en forma de energía en el propio territorio. ¿No es esta una fórmula adecuada? Que, por otro lado, quienes la defienden aseguran que existe y muy desarrollada en otros países, como por ejemplo Alemania. Sí, en Alemania existe ese modelo. Nosotros no estamos en contra del modelo como tal, pero sí en contra de que no haya una planificación. Hay un plan regional de la energía, en el caso del biometano, que es 2024-2034 y la Junta de Castilla y León ha sido incapaz de sacarlo adelante porque lo que está haciendo es que ese modelo crezca sin que tener una regulación, y hay en algunos pueblos donde se están presentando proyectos que son pueblos que están uno al lado del otro a 3, 4, 5 kilómetros, y el proyecto que dice es: vamos a recoger los residuos de 50 kilómetros alrededor, ¿vale? Pero 50 kilómetros alrededor, si hay una planta a 5 kilómetros, no es posible, ¿no? Y eso requiere de planificación y también requiere de decirles a las empresas que es la política la que establece de qué manera se puede regular eso. Nosotros somos contrarios a ese modelo. En algunos de los pueblos están surgiendo plataformas. El próximo 7 de marzo habrá una reunión, ¿no?, de las plataformas que están protestando en los pueblos porque hay una preocupación de la gente, ¿no?, de qué se va a hacer allí, de qué manera se va a incinerar residuos, si se va a generar pues con lodos, con contaminación, ¿no? Y todo eso pues requiere de lo público y requiere de la inspección de la Junta de Castilla y León, que ha estado bastante ausente. Hablemos, si le parece, de sanidad, de sus propuestas en materia sanitaria para Castilla y León, que por otro lado está siendo quizá el tema sobre el que giran más comentarios y más propuestas por parte de los partidos que concurren a estas elecciones. ¿Cuáles son las suyas? Sí, incluso por parte del propio Partido Popular, que parece que no haya estado gobernando los últimos 38 años, ¿no? O incluso por parte de la extrema derecha de Vox, que parece que tampoco ha estado gobernando, ¿no? Quiere decir que ahora se critican las propuestas de quienes han gobernado como si no hubiera un gobierno de la Junta de Castilla y León, ¿no? Me parece que eso también la gente lo tiene que tener en cuenta. Nosotros apostamos por la cercanía, apostamos por los hospitales comarcales como el de Medina del Campo, pero también en otros ámbitos donde no se ha realizado. Creo que hay que hacer hospitales pequeños, cercanos a la gente. Es verdad que apostamos también por una atención primaria que sea mucho más relevante. No puede ser que cuando llames al centro de salud te den para dentro de 2 semanas, porque eso no genera una prevención para el ciudadano y no genera, digamos, y a veces genera un sobrecoste para la propia Consejería de Sanidad, porque la gente, cuando tiene un problema de salud y le dan para dentro de 2 semanas, pues va a urgencias y eso genera tal. Y luego tenemos una propuesta que consideramos que es muy interesante, que es: hay que hacer una auditoría sobre las listas de espera, porque no puede ser que la gente tenga que estar esperando meses y meses para poderse hacer una prueba una prueba especializada, una radiografía, una ecografía, una resonancia magnética, cualquiera de las pruebas que necesitan los profesionales para hacer un diagnóstico oportuno, o que la gente de Oncobierzo, por ejemplo, tenga el problema que tiene con los médicos oncólogos. Hay que poner, ¿no?, un papel protagonista para la sanidad en Castilla y León. Hay algunos problemas que son compartidos por todas las comunidades autónomas, pero hay cosas que requieren de planificación y que requieren de una buena estructuración, ¿no?, de cómo somos capaces de llevar a cabo el Plan Regional de Salud Mental, que se ha presentado hace pocos meses, pero que no se ha desarrollado y que no se ha implementado, ¿no?, de cómo nuestros y nuestras jóvenes, cuando quieren ir al psicólogo en la sanidad pública, pues tienen una mínima de 3, 4 meses para poder ir ¿no? Al final yo creo que se está apostando por un modelo privatizador, y nosotros somos partidarios 100% de la sanidad pública, y más de las personas que de los grandes edificios, ¿no?, porque la tecnología no ha demostrado que sea mejor que el tratamiento personal. Ustedes proponen
que nadie espere más de 48 horas para ser atendido por su médico de atención primaria. Eso es lo que pasaba hace 20 años cuando yo llegué a Castilla y León. Tú llamabas y al día siguiente o a lo sumo a los 2 días tenías una cita con el médico de atención primaria. Eso requiere de una planificación y de tener suficientes profesionales de atención primaria, ¿no? Y luego tenerlos bien considerados y bien cuidados, ¿no? Quiero decir que la Junta de Castilla y León tiene que tratar bien a su personal. La Junta de Castilla y León, precisamente, cuando responde a por qué eso no es así, por qué una visita a tu médico de atención primaria se demora mucho más allá de las 48 horas, es que no hay médicos, es que no hay. Bueno, quiero decir que, claro, las cosas no suceden de un día para otro, ¿no? Quiero decir que cuando la Junta prohibió que los médicos de más de 65 años siguieran ejerciendo, pues ahí había una planificación detrás, ¿no? Cuando la Junta está planteando que Recoletas, que Quirón, que determinados grupos privados tengan un modelo de negocio, pues ese modelo de negocio, la mayoría de gente es muy partidaria de la sanidad pública y solo asiste a la sanidad privada cuando la sanidad pública no está respondiendo, ¿no? Yo creo que hay una planificación estratégica, desestructuración del sistema sanitario público de Castilla y León para que eso redunde en un mayor beneficio para las empresas que se dedican a la sanidad, no desde el punto de vista de curar, sino desde el punto de vista de la generación de beneficio. Aludí hace unos instantes a la salud mental. Es otro de los grandes temas sobre los que están diciendo cosas los candidatos. Ustedes dicen que hay que introducir la salud mental en los centros de atención primaria, pero la realidad se muestra tozuda, porque este año han salido 18 plazas PIR para toda la comunidad autónoma. Claro, volvemos otra vez a lo mismo. No hay psicólogos clínicos suficientes para poder dispensar ese servicio. Es lo que se suele decir desde la Consejería de Sanidad. Sí, pero bueno, yo creo que al final la Consejería, en este caso el Partido Popular, lo que está planteando cuál es el problema. Aquí la gente no te vota para que hagas un análisis de cuáles son los problemas. Está claro cuáles son los problemas. La gente te vota para articular cuáles son las propuestas y cuáles son las medidas que hacen que soluciones esos problemas, ¿no? Eso requiere de negociación, no solo con un sindicato, sino con todos los sindicatos, y ver cómo somos capaces de articular, ¿no?, los problemas que hay en Castilla y León, que algunos son iguales que en otras comunidades autónomas, de qué manera somos capaces de solucionarlos, ¿no? Y esa es la propuesta que nosotros queremos poner sobre la mesa. Cómo negociando, cómo dialogando, cómo debatiendo podemos sacar adelante el proyecto de una sanidad y apostando, obviamente, por la sanidad pública. Otro de los grandes temas es la vivienda. En esa línea, ¿ustedes qué tienen que aportar? Bueno, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Al final el modelo de vivienda es un modelo mercantilizado, ¿no? Hemos dejado al mercado que decida qué es lo que quiere construir, dónde quiere construirlo, ¿no? Nosotros proponemos, ¿no?, que haya una vivienda pública donde todo el mundo, independientemente de que no sea militante o cargo público del Partido Popular, pueda acceder a la vivienda. Y eso requiere muchas veces de, en vez de poner alfombra roja a los grandes poderes económicos que los constructores, los promotores, con los cuales habrá que hablar, pero requiere de que haya políticas valientes que pongan en el centro la vivienda como una necesidad humana. La gente tiene derecho a vivir dignamente en una vivienda. Eso lo dice el artículo 47 de la Constitución española y es un artículo que ha sido poco escuchado, ¿no?, de la gente que en lugar de poder vivir en una vivienda, pues tiene que compartir la vivienda y tiene que vivir en una habitación, ¿no? Y de cómo se ha precarizado en un modelo de negocio que apuesta más por lo turístico en algunas de las ciudades y en algunas de las localidades de Castilla y León que porque la gente pueda vivir dignamente, ¿no? Hay algunas de las subidas que son espeluznantes, ¿no? Gente que paga 500 euros que de repente tiene que pagar 900, ¿no? Pues no puede ser que si los salarios suben un 2, un 3%, la vivienda esté por encima de eso. Y para esto tiene el Partido Popular desde hace tiempo la ley estatal de vivienda que permite que se declaren zonas tensionadas, y algunos de los municipios a través de sus plenos han solicitado que la Junta de Castilla y León haga políticas de vivienda, y la Junta de Castilla y León, el Partido Popular, lo que hace es utilizar esas políticas para confrontar con el Gobierno de España en vez de solucionar los problemas concretos de la gente de Castilla y León. ¿Cuántas viviendas necesita Castilla y León que se introduzcan en el mercado, tanto en alquiler como para la compra? La propuesta que nosotros hacemos es de 20.000 viviendas en el mercado. Manuel Sarabia, que llevó a cabo la política de urbanismo durante 8 años en la ciudad de Valladolid, dice que la propuesta pública tiene que venir acompañada de una propuesta privada, o sea que tenemos que hablar también con los que son propietarios, porque hay muchos propietarios que quieren poner a disposición de gente que necesita
da un alquiler sus viviendas y que quieren tener unos ingresos, pero no quieren especular con esas viviendas. Bueno, pues nosotros creemos que ahí se puede hacer mucha política. El planteamiento también es que haya un 25% de esas 20.000 viviendas, unas 5.000, que se realicen en los pueblos, porque hay un problema muy relevante de vivienda en los pueblos donde no se puede comprar y no se puede alquilar vivienda. Y muchas veces hay gente que tiene que vivir temporalmente en pueblos y los espacios que hay para vivir son infraviviendas. La verdad es que nos pasamos el tiempo, perdón, nos pasamos en la vida diciendo que hay que llevar gente a los pueblos, pero luego no hay sitios donde vivir cuando una persona decide ir a un pueblo. Claro, esto lo decía Sarrión, ¿no? ¿Qué pareja se va a ir a vivir a un pueblo si en el pueblo no hay pediatra, si en el pueblo no hay médico de familia o si no puedes tener unos servicios públicos mínimos para poder llevar a cabo ahí tu vida? Otro de los asuntos sobre los que ustedes están haciendo una especial insistencia es en la necesidad de reforzar el dispositivo antiincendios. ¿Exactamente qué es lo que ustedes proponen en esa línea? Bueno, eso lo hicimos ya, ¿no? Después de los incendios de la Sierra de la Culebra, creo que el Partido Popular no ha aprendido nada de lo que nos sucedió, o a lo mejor sí, ¿no? Y el planteamiento es que se quemen nuestros bosques porque esto genera más actividad económica que la prevención. Prevención es mucho más fácil, la gestión forestal es mucho más sencilla, pero la extinción genera mucho más negocio que la propia prevención, ¿no? Y ahí sí que planteamos que haya un sistema público, ¿no? De bomberos y bomberas forestales que trabajen para la Junta de Castilla y León, igual que los tiene el propio Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? y que es unas dotaciones que están muy bien dotadas, ¿no? Y luego otra de las cosas que plantea a veces el Partido Popular es la solución son los helicópteros, ¿no? Y cuando hubo el incendio en la montaña palentina, el helicóptero de la montaña palentina no funcionaba porque no estaba previsto adecuadamente, ¿no? Entonces me parece que la solución está en personas, la solución está en prevención, la solución está en que durante el invierno se extingan y se gestione bien a nivel forestal para que luego no haya esos incendios que son de quinta y sexta generación que han entrado ya, ¿no? Que han incendiado ya casas y han entrado ya en pueblos y son evidencias de un cambio climático en el que el Partido Popular y la extrema derecha son negacionistas y que, claro, al final el problema es que tú tienes que asumir cuál es la realidad para poder poner los medios para poder activarla, ¿no? Nos parece también llamativo, ¿no? La carta que escribió a los Reyes Magos el presidente, ¿no? El señor Mañueco, cuando le pedía al gobierno de España más medios de los que él propio disponía, siendo la Junta la competente para el tema de extinción de incendios, ¿no? Nos parece que a veces la política no tiene que ser tan mediática y tiene que ser más dialogada y más centrada en los problemas de la gente. Claro, es que todo el mundo estaba poniendo sobre la mesa posibles soluciones para abordar el terrible tema de los incendios, porque la verdad es que cuando el pasado verano veíamos cómo eran capaces de devorar tanta extensión de terreno, ¿verdad? Pero al final llegará el verano y llegará otra vez el calor. ¿Y usted qué propone para que este próximo verano, que ya está ahí a las puertas, no se cobre tantas víctimas humanas, porque no nos olvidemos que ha habido muertos relacionados con la extinción de los incendios, y tanto daño ecológico? Bueno, pues esa parte hay que profesionalizarla. Lo que decíamos antes, ¿no? Hay gente en los pueblos que quiere ir a vivir a los pueblos. Bueno, pues lo que no puede ser es que hagamos contratos de 4 meses o de 6 meses para el sistema de extinción. Una de las cosas que pasó en la Sierra de la Culebra es que el incendio fue antes de junio, antes de que estuviera el operativo dispuesto para poder extinguirlo. Bueno, pues no podemos decir que lo que queremos es economizar el sistema, ¿no? Quiero decir que hay que dotar de medios y hay que gestionar un servicio directamente por parte de la Junta. No puede ser que además de los bomberos de Diputación, de los bomberos de la Junta, de los bomberos del Gobierno de España, existan más de 20 empresas, ¿no? Incluso 30 y pico empresas, ¿no? Que se encargan de la gestión, porque eso dificulta mucho la planificación de cómo se gestiona esa extinción de incendios, ¿no? Y obviamente lo que no puede ser es que haya gente como el consejero de Medio Ambiente que gestione a favor de las empresas en vez de poner en el centro la situación en la que están nuestros bosques. ¿No le convence la propuesta de la Junta de que esos trabajadores que están prestando sus servicios en empresas privadas, a medida que vayan terminando los contratos de las empresas con la Junta, vayan pasando a la empresa pública Traxa? Bueno, es que al final la empresa pública Traxa tampoco tiene las mejores condiciones de trabajo, ¿no? Quiero decir que eso no es hacer público, ¿no? Quiero decir que cuando decimos hacer público por parte de la Junta de Castilla y León con personal propio de la Junta de Castilla y León. Ahí habría que estudiar, ¿no? Cuál es el modelo y cómo se realiza, ¿no? Eso se hizo en Valladolid, con el agua de Valladolid. María Sánchez llevó a cabo el proceso de municipalización. Ahí requiere de negociación con los sindicatos. Hay una propuesta de comisiones obreras muy buena que dice que la gestión pública 100%
sería mucho más barata que la gestión que está realizando la propia Junta de Castilla y León, pero probablemente para las grandes empresas sería mucho peor. Izquierda Unida ha defendido históricamente un modelo de comarcalización para el conjunto de la comunidad autónoma. Incluso los defensores de ese modelo relacionan el posible menor impacto de los incendios con esa fórmula de reparto administrativo. ¿Usted sigue con esa idea de que Castilla y León debería comarcalizarse? Sí, tiene que haber un debate territorial, cómo somos capaces de articular una comunidad tan grande como la nuestra, en la que la provincia es excesivamente grande y que la gente se siente vinculada a una comarca, ¿no? Pero eso sucede en algunas de las provincias, ¿no? En Aranda, en Miranda, en Burgos, ¿no? Hay como una comarcalización más natural, y en algunas de las provincias pues no se ha hecho, ¿no? Porque probablemente la derecha ha estado siempre más interesada en dividir que a intentar ver cómo somos capaces de cohesionar. En el proceso de mancomunidad, ¿no? Pues puso muchas trabas a que los ayuntamientos pequeños pudieran sacar adelante sus servicios públicos de manera mancomunada, que es algo que es fundamental para los pequeños municipios, y la comarcalización permite que haya espacios más pequeños en los que los municipios, los más de 2.000 municipios que tenemos en nuestra comunidad, puedan trabajar de manera más cohesionada y organizada. En las pasadas elecciones ustedes concurrieron a las mismas con Podemos, obtuvieron 61.300 votos en el conjunto de la comunidad autónoma. Dígame la verdad, ¿cuántas veces le han dicho en los últimos días que han cometido ustedes y Podemos un error al no ir juntos a las elecciones? Bueno, en realidad yo creo que la gente ya ha asumido, ¿no? Que la izquierda que trabaja en el territorio, la que gobierna en Zamora, la que gobierna en Miranda de Ebro, ¿no? La que tiene infraestructura, que tiene más de 20 sedes, que tiene muchas asambleas, ¿no? Quiero decir que esa sede es la que representa, o sea, ese es el partido, ¿no? de la izquierda que está cercano a Castilla y León y que tiene implantación y cargos públicos, pues es Izquierda Unida, ¿no? Que ha iniciado un proceso con Movimiento Sumar y con Verde Secuo que permite, ¿no? Que haya determinados movimientos, ¿no? En el ámbito de lo ecológico, ¿no? En el ámbito también de lo laboral, ¿no? Que haya una construcción de un espacio, pero bueno, la política es el arte de lo posible, ¿no? Y en el arte de lo posible, pues muchas veces nosotros poníamos mucho el foco en Castilla y León, y otros partidos han puesto más el foco en otros sitios donde había mala relación, y creo que eso no es positivo para la izquierda. Nosotros tenemos que poner el foco en los problemas que tiene nuestra comunidad, en los problemas de la gente, y ver cómo somos capaces de articular las soluciones para sacar adelante, ¿no? Una izquierda que va a estar en las Cortes de Castilla y León, que tenemos muy claro, ¿no? Que vamos a tener representación, como así indican las encuestas, y bueno, y luego cada uno pues que explique cuáles son los motivos que han generado que no se diera continuidad a un espacio que se hizo muy generosamente por parte de Izquierda Unida en 2022. ¿Usted se presenta por Valladolid? ¿Es verdad que al final no ha habido acuerdo porque también Podemos quería poner a uno de sus candidatos de número 1 por Valladolid? Bueno, lo que se nos planteó es que teníamos que salir del gobierno de España, ¿no? Para poder generar un proceso conjunto. Es verdad que eso a lo largo del tiempo fue cambiando, pero el planteamiento original, ¿no? Era que nosotros teníamos que salir del gobierno de España, y nosotros entendíamos que eso era una excusa porque no les dejaban ir conjuntamente con nosotros, a pesar de que en muchos de los municipios hemos trabajado bien con la base. Pero bueno, quiero decir que en ese sentido pues ha habido una decisión, y bueno, cada uno que responda de cuáles son las responsabilidades que tiene, ¿no? En no haber generado un proceso en el que nosotros entendíamos que tenía que haber una reciprocidad, donde Izquierda Unida tenía ahora más voz y tenía más capacidad de articular esa defensa de Castilla y León, y bueno, ellos ni quisieron primarias abiertas, ni quisieron generar, y pusieron la excusa de que saliéramos del gobierno de España, que era imposible de realizar. También se ha dicho que no se han puesto de acuerdo porque es una cuestión de egos la que al final ha terminado decidiendo, ¿no? Bueno, yo creo que no, sinceramente, ¿no? Yo creo que no ha habido acuerdo, como no hubo acuerdo en Aragón, donde sí se llegó a un acuerdo en la base, y luego cuando el proyecto llegó a Madrid, pues no se cercioró por parte de una parte, y lo que sí que hemos visto es que Izquierda Unida y Movimiento Sumar están presentes en el Parlamento aragonés, pues que en Castilla y León va a suceder lo mismo que sucedió en Aragón. Estamos a 10 días de la celebración de las elecciones. ¿Considera que la izquierda de Castilla y León, los votantes de izquierda de Castilla y León, están en estos momentos suficientemente estimulados, suficientemente motivados para ir a votar el día 15 de marzo a alguna de las opciones de la izquierda? Bueno, no sé si los votantes de la izquierda solamente, ¿no? Por lo que ha planteado, ¿no? En redes sociales el propio ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ¿no? El señor Igea. Quiero decir que en realidad él plantea que va a votar a Izquierda Unida porque somos gente buena, ¿no? O buena gente, ¿no? Y que considera que somos la mejor alternativa para Castilla y León. Yo creo que en ese ámbito nosotros nos movemos en el ámbito de la izquierda, con izquierda anticapitalista, con izquierda castellana, con un montón de partidos con los que tenemos
muy buena relación y con los que hemos estado articulando junto con los movimientos sociales, ver cómo somos capaces de defender la paz, ¿no? En una Castilla y León que también tiene que tener una voz, ¿no? Para decir que no a la guerra como una articulación de una campaña que no es de competencia autonómica, pero que afectaría a muchos de nuestras y nuestros jóvenes. En mi caso tengo un chaval de 19 años, ¿no? Que podía ser movilizado. A nosotros nos preocupa mucho estas tendencias belicistas por parte de determinados poderes económicos que quieren quedarse con el petróleo y con el gas natural y que utilizan, ¿no? A nuestros y nuestras jóvenes para que vayan a la guerra a matar a otros, ¿no? Que probablemente, con los que probablemente tenemos más en común que con las grandes élites que están decidiendo eso sin contar con la base. Dispone usted de un último minuto para dirigirse a los oyentes y transmitirles el mensaje que crea oportuno, pedir el voto o lo que quiera. Muy bien, pues muchas gracias, ¿no? Pues nosotros creemos que la gente es suficientemente madura para saber cuál es la opción que mejor la defiende. Nosotros consideramos que es Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verde Seco en esta articulación, ¿no? de la izquierda en Castilla y León, y en ver cómo somos capaces también de que, pues hoy con comisiones obreras, con los sindicatos, con los movimientos sociales, que tengamos un caballo de Troya dentro de las Cortes de Castilla y León y que veamos cómo somos capaces de decir, ¿no? A las derechas que el modelo de construcción de nuestra comunidad tiene que ser otro del que se ha planteado, que no se tiene que poner alfombra roja a los poderes económicos, sino que se tiene que hablar con la base, ver cómo aquello que Alberto Bustos hizo en la ciudad de Valladolid se puede hacer también a nivel de Castilla y León, en el ámbito del deporte, pero también en el ámbito de la participación ciudadana. Consideramos que Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verde Seco lo estamos ya llevando en Zamora, en otros municipios, ¿no? Y creo que desde la cercanía es donde la izquierda tiene que construir, y por eso creo que nuestra opción es la mejor, pero cada uno que vote libremente, pero que reflexione con respecto a cuál es la propuesta que mejor defiende sus intereses. Juan Gascón, candidato de Izquierda Unida, Sumar, Verde Seco a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias y suerte. Nada, muchas gracias a vosotros.